Todos quisieran dar a la trompeta el sonido certero. Muchos quieren predicar bien, pero pocos son los que pasan tiempo con la Biblia. Quieren ser grandes predicadores omitiendo la oración y la lectura de la Biblia. El propósito de este video es presentarte cuál es la predicación que a Dios le agrada, cuál es el mejor contenido para predicar. Como predicadores debemos buscar siempre la aprobación de Dios y para eso tenemos que ir a la Biblia. El predicador tiene la responsabilidad de presentar la verdad a las personas. Es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad. El mensaje que debemos dar siempre debe estar cimentado en la palabra de Dios. El mensaje no debe parecerse al de la Biblia, debe ser bíblico. El mensaje no debe hablar sobre el Evangelio. El mensaje debe ser el Evangelio. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo unas palabras que como predicadores debemos saber y hasta memorizar para poder obedecer siempre. Allí en 2 de Timoteo 4, del 1 al 5, le dijo lo siguiente: Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. No predicamos nuestra prédica, nuestro mensaje. Predicamos la palabra. Si el contenido de mi prédica no está basado en la Biblia, entonces un día tendré que rendir cuentas, dice Pablo, con aquel que juzgará a los vivos y a los muertos. Estoy seguro que el tiempo cuando no sufren la sana doctrina, hermanos, ha llegado. La mayoría de hermanos sigue a predicadores elocuentes, predicadores intelectuales, que de vez en cuando citan la escritura y se la pasan hablando de sus viajes, historias, frases de algunos filósofos, pensamientos sabios, mucho contenido intelectual, pero poco espiritual. Se dejó de lado la sana doctrina para predicar fábulas y el montón de gente se reúne allí para escuchar. El hombre más sabio de todos los tiempos escribió en Proverbios 35 y 6: Toda palabra de Dios es limpia, no añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿Qué más puedo agregarle al Evangelio? Nada. Y en Eclesiastés 3:14 Salomón escribió: He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. ¿Puedo yo añadir lo que a mí me parece al mensaje bíblico? ¿Puedo quitarle lo que yo siento que no ayuda a mi mensaje? Si uso la Biblia a medias o si la edito, estoy en falta. De hecho, en Apocalipsis se registran las palabras finales. El que modifica, el que quita o agrega palabras de la Biblia, perderá su nombre del libro de la vida. Así de grave es transformar el mensaje bíblico a mi propio gusto. Alguien puede convertirse en un maestro que da charlas motivacionales y de esa manera llenar estadios. El problema es que guiará a esas personas a la perdición. Porque si agrego al Evangelio mis palabras, dice Salomón, que seré reprendido y hallado mentiroso. ¿Qué puedo agregarle al contenido bíblico que sea mejor de lo que ya está escrito? Si eso hago, estoy creyendo inconscientemente que mi mente es más sabia que la de Dios. Y eso es lo que la serpiente le hizo creer a Eva. Le dijo que si desobedecía a Dios, alcanzaría una sabiduría más elevada. Hoy muchos comen del fruto prohibido
creyendo que serán más sabios. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 2, 1 al 3: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. El apóstol sabía que era mejor presentar a Jesús antes que hablar palabras sabias. Es mejor la Biblia que mis propios bosquejos. David escribió lo siguiente en cuanto a la palabra de Dios. Salmos 12:6. Las palabras de Jehová son puras, como plata purificada en horno de tierra, 7 veces refinada. ¿Estaré hablando palabras puras desde el púlpito? ¿Comprendo la santidad de las palabras de Dios? Nunca se debería citar la Escritura para hacer un chiste. Yo recuerdo que mis padres me enseñaban a nunca poner un libro encima de la Biblia. Hasta en las bibliotecas, la Biblia debía tener el mejor lugar posible. Y si era posible, dejar una Biblia abierta en la mesa para que alguien en algún momento del día pueda alimentarse de sus ricas palabras. Esas prédicas donde se hablan de temas que no salvan el alma del pecado son prédicas que alejan al Espíritu Santo de Dios. En las iglesias cada vez hay menos tiempo para leer la Biblia y orar. Se están reemplazando los cultos por conciertos y festivales. Se están reemplazando los momentos de oración por meriendas o deportes. Con ese motivo de que hay que traer gente a la iglesia, están metiendo el mundo a la iglesia para que los de afuera se sientan atraídos a ella y se sientan cómodos los invitados. Pero, ¿qué hizo Jesús cuando entró a un templo? Mateo 21, 12 y 13 dice: Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en una cueva de ladrones. La casa de Dios se está convirtiendo rápidamente en un club, en una cueva de ladrones, porque los predicadores dejaron de predicar la palabra y se volvieron a las fábulas. Cuando prediques debes ser consciente de la gran responsabilidad que tienes. Dios te confía el oído de su pueblo y debes hablar sobre las palabras que están escritas. Los profetas jamás inventaron su discurso. Siempre decían: vino a mí palabra de Jehová. Ellos eran solo un instrumento en manos del Dios verdadero. Son pocos los que dan a la trompeta su sonido certero. Mateo 12:37 dice: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Tenemos en nuestro poder el don del habla. Lo que decimos puede ser útil o inútil. Podemos ser justificados o condenados por el contenido de lo que hablamos. Es impresionante. Muchos cuentan de su conversión a Cristo, pero su conversación los condena. Hay que santificar el alma hablando palabras puras. Y por último quiero aclarar un error muy pero muy común en muchos predicadores. La gran mayoría piensa en un tema para predicar. Buscan en su mente y encuentran un tema que para ellos es apropiado. Lo escriben en papel o memorizan y practican sus frases, sus testimonios. Y por último, buscan algún versículo bíblico que se adapte a su predicación. Y todos los textos que tomen de la Biblia lo adaptarán a su mensaje y los usarán para atestiguar sus propias ideas y conceptos. Error fatal para el predicador y los oyentes. Leer la Biblia para defender mi postura es un grave error. Los pasos correctos serían buscar el tema bíblico
y adaptar mis pensamientos y mis palabras a los requerimientos de Dios en la Biblia. La Biblia no se debe adaptar a las vidas de las personas, no se debe actualizar el mensaje, sino que las vidas deben adaptarse a la Escritura. Pero hemos llegado en el tiempo que las personas consideran la Biblia como un libro antiguo que no se adapta al siglo en el que vivimos. Hemos llegado al tiempo donde la mayoría apedrea a los mensajeros del Señor y aplauden a los conferencistas. Y el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Debemos estudiar la Biblia hasta que podamos decir como David o Ezequiel que la palabra de Dios es dulce como la miel. Cuando puedas deleitarte en la palabra, cuando te guste tanto que te la pases meditando, cuando te agrade tanto la Biblia, que viajas y piensas en lo que leíste y te emocionas, cuando la compartes, entonces recién ahí puedes comenzar a creer que te estás preparando para convertirte en un predicador que lleva en su alma el sello de la aprobación de Dios. Predica la palabra, deleítate en la palabra. No creas que tus frases son mejores que esto. Un versículo de la Biblia puede más que 10.000 frases elaboradas aún por las mentes más brillantes. Nadie puede reescribir el Evangelio. O andamos y nos movemos en el Evangelio o no estamos en el Evangelio. Un pianista novato se acercó a una maestra allí en mi escuela de Necochea. La maestra tocaba con excelencia el piano mientras leía partituras. Y el joven pianista le dice en broma a la maestra que le iba a cortar los dedos y se los implantaría a él para poder tocar como ella. Y luego expresa el joven: haría cualquier cosa para tocar el piano como usted, maestra. A lo que la maestra responde: lo que usted cree que haría, yo lo hice para tocar así. La maestra hizo 2 años de FOBA, 5 años en la universidad, 2 horas diarias de lectura teórica, 2 horas diarias de práctica, 3 veces a la semana en cursos de solfeo y apreciación musical, y muchos momentos más junto a otros músicos. A lo que voy es que todos quisieran dar a la trompeta el sonido certero. Muchos quieren predicar bien, pero pocos son los que pasan tiempo con la Biblia. Quieren ser grandes predicadores omitiendo la oración y la lectura de la Biblia. Lee la Biblia y tendrás contenido del bueno. Dios te bendiga y que el contenido bíblico habite en tu vida, para que lleves esperanza y salvación a todo lugar donde Dios te envíe. Dijo Jesús: escudriñad las Escrituras, porque ustedes creen que en ellas hay vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso la razón del contenido que predicamos debe ser bíblico, porque en la Biblia se nos habla de Jesús, como lo dice un hermoso himno. Quiero ser un buen maestro como fuera el Redentor, dar la Biblia al mundo entero, donde encuentres salvación. A los que le han conocido, Jesucristo invita hoy a salvar a los perdidos, por los cuales Él murió. Bendiciones y nos encontraremos en el próximo video para ser capacitados por la palabra de Dios. Dios te bendiga.